Hermanos, en el día de hoy vamos a meditar acerca de cosas que dejamos un poquito tocadas en los dos temas anteriores y que tienen que ver, óigase bien, con la doctrina del Señor. Hago el énfasis porque hoy día usted y yo sabemos que el mundo está lleno de muchas doctrinas. Cada lugar, cada sitio de adoración donde se le han colocado nombres a los templos, a las religiones, también tienen sus propias doctrinas. Cada quien cree en una cosa, en la otra, pero en la palabra del Señor hay una fuerza única en la específica enseñanza de Jesús. Cuando a él le preguntaron acerca de los mandamientos, le preguntaron los fariseos, él se enfocó en una sola doctrina y dijo que de eso dependía todo. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Él dijo, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. La gran doctrina del Señor, el gran mandamiento, los grandes mandamientos están condensados en la realidad del amor. Pero hablar del amor resulta algo poético, y yo no tengo características de poeta, y resulta tal vez fácil, sino que hoy vamos a meditar, hermanos, en algo que hemos, repito, estado tocando, de cómo esta gran doctrina fue la que empezaron a vivir los hermanos en el primer siglo, y también cómo esto se ha perdido. Y hoy hay un interés más enmarcado en el conocimiento, en las doctrinas, que en este aspecto. Entonces vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, para mirar cómo son las bases de la doctrina del Señor, en qué está fundamentado el cristianismo. Porque mirar esto es mirar los primeros pininos o los primeros pasos que dieron los hermanos que conformaron la primera congregación de la iglesia del Señor, en aquel entonces ubicada en la gran ciudad de Jerusalén. En Hechos capítulo 2, versículo 41 hasta el versículo 47. Hechos 2, desde el 41 hasta el 47. Dice, miren cómo empezó la vida cristiana. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hacían estas personas? Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a repetir ese versículo. Perseveraban, permanecían, como lo mirábamos el domingo anterior, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿cómo hacían esto? Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este relato, único prácticamente en toda la escritura del Nuevo Testamento, es la base
sobre la cual se fundamentó la iglesia, se fundamentó la vida cristiana. Cuando usted se detiene y medita y examina cada palabrita de lo que leyó, es bastante posible que usted alcance a notar que de esa vida que se llevaba en aquel tiempo en el Señor hay una distancia en cuanto a la vida cristiana del tiempo del siglo en el que estamos. Hay unas pautas que nos muestra la palabra que se llevaron a cabo por aquellos hermanos que hoy están lejos de una realidad en nosotros. Uno se pudiera preguntar, ¿por qué? ¿Qué había en aquella gente? ¿Qué hay en nosotros hoy día? ¿O qué no hay en nosotros? Y pudiéramos decir, hermano, que los versículos anteriores, todos los 40 versículos anteriores, o por lo menos desde el versículo 14 en adelante, uno puede encontrar la primera diferencia. ¿Cuál es la primera diferencia entre la vida cristiana de aquel tiempo y la vida de hoy? En esos versículos que acabo de mencionar, que usted los puede leer en su casa, que en aquel tiempo se predicaba un evangelio puro. Las personas como Pedro, que es el que está hablando aquí, el que estaba predicando, y sus compañeros apóstoles predicaban un mensaje sano, sin ninguna arandela, sin ningún otro interés, con el único propósito de que las almas fueran salvas y llegaran a los pies del Señor. Entonces sería la primera y gran diferencia. El evangelio que se predicaba, que era la semilla, si usted siembra una semilla, el fruto que nace va a ser de acuerdo al género de esa semilla. Entonces, si el evangelio que se sembraba en los corazones de aquellas personas era puro, tenía que germinar una planta, un cristianismo puro, ¿no? En el versículo 41 que lo leímos, uno empieza a ver los primeros resultados bastante diferentes a nuestros tiempos. Si usted observa el versículo 38, el apóstol Pedro da un mandato al decir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿sí?, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces en el 41 uno encuentra cómo tomaron las personas las palabras del apóstol Pedro. Versículo 41: los que recibieron la palabra, o sea, la predicación de Pedro, fueron bautizados. ¿Sí? Ellos no hicieron una oración de fe como hoy día. Ellos no levantaron la mano. Ellos no pasaron al frente a hacer otra cosa. Ellos decidieron, porque entendieron el mensaje predicado, bautizarse. Fueron bautizados para el perdón de sus pecados. 3,000 personas. Y este bautismo les dio a ellos la posibilidad de recibir el perdón de sus pecados, la llenura de ¿qué? Del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en sus corazones, los llevó a lo que dice el versículo 42. El versículo 42 nos muestra un cuadro que era más o menos lo que intentábamos meditar el domingo anterior. Dice que esta gente perseveraba, pero este versículo 42 no tiene forma de entenderse bien si no leemos el 44. Vamos a leer el 44. Dice: todos los que habían creído estaban, miren esta pauta, ellos no disfrutaban el estar cada uno por su lado, como el cristianismo de hoy sí. El cristianismo de hoy solamente junta a los convertidos el día de reunión, en el lugar de adoración. De resto, no.
aquellos hermanos, por haber recibido la palabra, por haber recibido el Espíritu Santo, versículo 44 de Hechos 2, por obedecer el Evangelio del Señor, ellos deseaban estar juntos. Era un hambre, era una sed, estar juntos, compartir. Pareciera, hermanos, me atrevo a decirlo con todo el respeto, pareciera que ellos detestaban el estar cada uno por su lado. Amaban, disfrutaban el vivir juntos. Entonces, este espíritu de querer estar juntos, devolvámonos al 42, los llevaba a querer perseverar. O sea, permaneced en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, obsérvenlo ahí en el versículo 42. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. Ellos estudiaban la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Esta frase es buena enmarcar. No dice que estudiaban la doctrina de la iglesia. Ojo con esa expresión. Parece inofensiva, pero hoy cuando a usted le pregunta a alguien cuál es la doctrina de la iglesia, que se reúne, ellos le sacan su cátedra. No, la doctrina no pertenece a ningún grupo en particular. La doctrina es del Señor, el Señor se la dio a los apóstoles, por eso aquí se habla de la doctrina de los apóstoles. Si nuestra fe no está en la doctrina de los apóstoles, hay algo de desviación en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo ellos perseveraban esa doctrina? Vamos al versículo 46. Lo hemos leído, pero hoy lo vamos a enfatizar y a saborear más. El 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Ok, cada día me está diciendo, me está poniendo a pensar que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no sé si el sábado, porque para ellos todavía era día de reposo, y domingo, perseveraban juntos en el templo. Aquí dice en el templo, hagamos la claridad, porque en aquel entonces el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Unos 37 años después fue destruido, y ya entonces lo hacían en las casas. Pero perseveraban en el templo, hermanos, cada día. Ellos amaban, hermanos, estar el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, juntos, estudiando la palabra, meditando, conociendo las diferentes enseñanzas que venían ahora del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ellos no se encerraban en su casa solos, y el que lo hacía se salía de este orden, porque ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Las del Nuevo no existían todavía. Apenas está empezando a gestarse aquí el Nuevo Testamento. Ellos no se encerraban cada uno por su lado a leer, a estudiar su propia historia, su propia manera de querer entender, porque la palabra nos dice que ella no es de interpretación privada. Nos dice el apóstol Pedro por allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Entonces nos está mostrando, hermanos, que ellos juntos, como ninguno de ellos sabía nada, buscaban aprender de los apóstoles. Entonces, ¿qué hacían? Se daban cita en el templo para aprender de los que ya conocían la enseñanza del Señor, porque ellos habían estado con Él aprendiendo por 3 años. Pero el punto, hermanos, al que vamos a ir llegando, es que dice unánimes. Lo leíamos en Filipenses el otro día, sintiendo una misma cosa, unánimes. ¿Qué es unánimes? La palabra unanimidad viene de casi la misma palabra de uniformidad. Cuando usted ve a los alumnos a las 12 del día, ¿verdad?, con sus uniformes, qué lindo se ve. Usted ve un alumno solo con su uniforme y no se ve tan lindo, pero luego usted lo ve junto con sus compañeros y hay algo, ¿no?, que expresa esa manera
de andar. Lo mismo un policía, usted ve un policía por la calle, dos policías, pero usted ve 200 policías juntos y como que algo le impacta a uno, y si los ve un desfile, ¿no? Mucho más. Unanimidad, hermanos, es estar juntos en masa, en el mismo sentir. No solamente unanimidad es en el mismo sentir, porque yo puedo estar en el mismo sentir con usted, pero usted en su casa, yo en la mía. ¿Y qué unanimidad hay allí? Ellos perseveraban unánimes. O sea que si los apóstoles citaban para reunirse el lunes, unánimemente ellos se congregaban el lunes. Nos faltaba el que le doliera la cabeza, ¿no? Pero el dolor de cabeza en la casa no se quita. Es más fácil que se nos quite congregándonos que quedándonos en la casa, ¿no? Unánimes cada día en el templo. Miren lo que hacían en el templo. ¿Cuántas horas? Ellos, por lo general, hermano, escuche esto, por lo general sacaban 1 o 2 horas. A veces sacaban 3, dicen los datos históricos, para perseverar en el templo. Pero miren la otra parte del versículo. Y partían el pan en las casas. O sea, había una vida cristiana, espiritual, que se compartía en el lugar donde se reunían para estudiar, y había otra vida para ponerse en práctica en las casas. Entonces, partían el pan en las casas, es que hoy invitaba la familia tal, y para allá se iba. La próxima semana la familia tal. Si yo le hago una pregunta a usted en esta mañana, no para contestarla, solamente para meditarla. Si esa era la manera de vivir el cristianismo en aquella época, ¿cómo creen que se sentían los hermanos? ¿Cómo era el ánimo de ellos? ¿Cómo era el fervor? Y compáralo con el ánimo suyo hoy día, con el fervor nuestro hoy día. Ahora, ¿cuántos aspectos doctrinales hay aquí? Aquí no se está hablando yo creo en esto, yo creo en lo otro. Aquí se está hablando de algo práctico, de algo común, de algo, hermanos, sencillo de vivir. Difícil cuando no lo hemos atesorado con fuerza en nuestro corazón. Entonces dice que partían el pan en las casas y comían juntos. Rico, ¿no? Y recuerdo, tenemos en Colombia y también los hermanos en Panamá y en Venezuela, algunas congregaciones que por muchos años comen juntos ciertos días al mes, 2 o 1 vez al mes. Se ponen de acuerdo en una fecha, bueno, el domingo tal, vamos de cada mes, vamos a estar juntos, o otros dicen cada festivo. Pero hermanos, el estar juntos para partir el pan es el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Amar a Dios y amarás a tu prójimo. De esto depende la ley y los profetas. ¿Cómo demostraban ellos que se amaban? Estando juntos, compartiendo. ¿O hay otra mejor manera de demostrarlo? De vivirlo. Sí, ellos, voy a repetir esto con mucho énfasis, ellos no estaban cada día metidos en lo que creían. Nosotros creemos esto, nosotros creemos lo otro, no. Ellos le demostraban a la gente que los veía que Cristo vivía en ellos a través de la manera de compartir, de convivir, de compaginar los unos con los otros. Leemos, dice la última parte del 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cada uno aportaba con alegría, y el uno llevaba el plátano y el otro llevaba el arroz. Lo que sí llevaban bastante era pescado, porque en aquella época, y los apóstoles eran pescadores, ¿no? Entonces comían buen pescado. Recuerdo cuando conocí a los hermanos de Montería, Córdoba, que ellos hacían fraternidad. Habían unas 30 congregaciones en las veredas, 30, 35, 50 congregaciones, no recuerdo bien,
eran un promedio de 500 hermanos, más los hermanos de Montería, Cereté y los pueblos cercanos, y ellos hacían una fraternidad cada 2 meses, la hacen todavía. Y el hermano que empieza a invitar a través de la radio simplemente dice lo siguiente: traiga para la olla. ¿Ve? Nadie estipula, nadie pone una carga y ya. Entonces, como yo sé que tengo para dar, yo llevo, ¿no? Y los hermanos se reúnen cada 2 meses, un promedio de 300 hermanos, 400, porque los 500, 600 no pueden llegar a veces, pero es hermoso, hermanos, verlos, sentir ese calor. Y ahí no se va a estudiar, se va a compartir. Bueno, hace rato dejé de hacerlo con ellos porque hace rato no volví por allá. Pero hermanos, era ver el relato que estamos leyendo, era verlo vivo en esos hermanos. Y conozco varias congregaciones. Y sé, estas no las conozco, sé que en otras partes también lo hacen. Nosotros, hermanos, estamos meditando. ¿Cuántas de las cosas que meditamos ponemos en práctica? He aquí una para meditarla y empezar a ponerla en práctica. Estamos apenas empezando, somos un grupo reducido de hermanos, nos queda un poco más fácil. Ellos eran más de 3.000, ¿Cuántos se bautizaron en el versículo 41? Como 3.000, y contaban hombres nomás. Así que este grupo era grande. Por lo general siempre hay más mujeres que hombres. En aquella época contaban los hombres y ese era el dato que se registraba. O sea que aquí hay más de 5.000 personas y tenían la capacidad amorosa de estar juntos. Tenían la capacidad espiritual de disfrutar el compartir de los alimentos juntos. Esta, voy a repetirlo una vez más, es la base de la vida cristiana. ¿Lo podemos hacer? ¿Usted qué cree? Si ellos eran 5.000, lo hacían con tanta facilidad, ¿por qué nosotros no hoy? Sigamos al capítulo, volvamos, perdón, al 42. Entonces dice que perseveraban en la doctrina. Miren, estudiaban todos los días la doctrina, pero también sacaban tiempo para compartir entre ellos como hermanos. Dice el versículo 44, en la última parte, y tenían en común todas las cosas. Este es uno de los mandatos más difíciles del tiempo moderno, porque lo mío es mío. ¿Ve? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra casa que pudiéramos tener en común con nuestros hermanos? O incluso no algo físico, material, aún nuestra profesión pudiera estar al servicio, pudiera estar en común con nuestros hermanos. Por ejemplo, la hermana Inés, no sé si recordará a un joven que estuvo por algún tiempo, el hermano Jorge Morales, doctor, un jovencito que vino por acá de Cali. El hermano Jorge Morales, que es doctor de la iglesia, es un hermano que esa profesión la tiene a disposición de los hermanos. Pues él lo hace como trabajo, pero cualquiera de nosotros que algún día necesite consultarlo, no es sino ponerle un mensaje por fe o llamarlo al celular: hermano, me pasa esto. Y si él no lo puede atender porque está lejos, pero te dice qué puedes hacer. Su profesión, él la tiene en común con todos nosotros. ¿Y cuántos más pudieran, verdad? Hay hermanos que tienen otras profesiones que pueden ser y usarse en común. Y esto, hermanos, va a hacer que la vida cristiana en la iglesia empiece verdaderamente a ser la misma vida que llevaron los hermanos de Jerusalén en los primeros días del cristianismo. Pasemos a otro aspecto y luego retomamos lo que estamos tomando en el capítulo 44 y volvemos al 2:45, ¿listo? Perdón, capítulo 4 y volvemos al 2:45. En el capítulo 4 versículos 34 y 35,
Dice que, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Quiero aclarar algo acá. No era que las personas vendían su casa y se quedaban a vivir en la calle. Para que no lo vayan a malentender. Este texto está relacionado con el contexto del capítulo 2, versículo 5. ¿Qué pasaba? Quiero que lo entiendan bien. Que los judíos se habían expandido por toda la tierra, ¿sí? Pero cada que llegaba la fiesta de Pentecostés, volvían a Jerusalén cada año. Haga de cuenta diciembre para nosotros, más o menos. No es igual, pero por tener una idea. Y luego que se terminaba la fiesta de Pentecostés, se devolvían a sus países. Pero cuando inicia la iglesia, que inicia también un día de Pentecostés, según Hechos 2.1, obsérvenlo ahí detenidamente, Hechos 2.1, ellos llegaron a Jerusalén, y como se convirtieron al Señor y entendieron que la época del Señor, el reinado de Cristo había llegado, muchos de ellos se quedaron ya a vivir en Jerusalén, no regresaron a los países donde vivían. Entonces, las casas y las propiedades y los negocios que tenían en esos países, las vendían. ¿Me estoy haciendo entender? Las vendían, y ese precio, todo, ellos lo entregaban a los apóstoles. También aclaremos otra cosa aquí. No era que los apóstoles desde el púlpito enseñaban que se tenía que hacer eso. Esto era algo que salía del amor que Dios les había dado a ellos. Ahora, lo vendían todo, lo que tenían por otras partes, sabían que había hermanos necesitados, pero ellos no se ponían a dárselo a los hermanos. ¿Qué hacían? Lo entregaban a los apóstoles porque confiaban en la sabiduría, en la honestidad y en la autoridad de ellos. ¿Y qué hacían los apóstoles? Observa el versículo 35. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno, o sea, a cada miembro, según la necesidad. Igualito al cristianismo de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el cristianismo que estamos viendo hoy, hermanos? Los líderes sí quieren que usted venda todo, pero no para distribuirlo conforme a la necesidad de cada uno, sino conforme a cada necesidad del que dirige y la necesidad de sus hijos. Este versículo quedaría así para ellos, ¿no? Y se repartía a cada uno de los líderes según su necesidad. No, era según la necesidad de los miembros, hermano. O sea que si vivió un cristianismo conforme al mandamiento de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recapitulemos un momentito al mirar nuestra mente, y al mirar nuestra mente observemos de dónde venimos nosotros. Yo creo que todos los que estamos acá, no sé, si me equivoco me excusan, pero yo creo que todos los que estamos acá venimos de ciertos lugares donde se practica cierto tipo de cristianismo, pero que en ninguno de ellos se ve esto. La idea, hermanos del Señor, es cómo hacer que nuestros corazones vuelvan a sentir lo que sintieron aquellos hermanos. Por eso el domingo que hoy hace 15 días hablábamos de eso, que todos sean de un mismo sentir. ¿Cómo lograr eso hoy día, hermano? ¿Viniendo cada domingo nomás? ¿Así se logrará? Entonces, como ellos permanecían juntos, como ellos perseveraban, había la posibilidad de que el Espíritu trabajara en la vida de ellos y en la comunión de ellos y en toda la congregación. Entonces, el versículo 42 del capítulo 2, vuelvan allá, 2:42. Esto más que un sermón es más una enseñanza hoy, una clase, pero para reflexionar. El 2:42, juntándolo con el 41. El 41 habla de personas que se bautizaron de acuerdo
al bautismo mandado por los apóstoles. He hecho mucho énfasis, hermano, en que usted debe revisar esa parte en su vida. Usted ha sido bautizado porque escuchó el evangelio puro de salvación. ¿Qué clase de evangelio escuchó usted para ser bautizado? ¿Ha sido bautizado conforme al bautismo que estipularon los apóstoles? ¿O conforme a las doctrinas que hoy día están llenando este mundo? Entonces, versículo 42, producto de este nuevo nacimiento se generaba al interior de cada cristiano el hambre y la sed de querer estar juntos, de perseverar, de comer las palabras del Señor. Entonces ellos, lunes a viernes, juntos, estudiando la doctrina. ¿No trabajaban ellos? Si tenían tantas heredades, ¿fue que se las ganaron así del cielo? El judío siempre ha sido trabajador. Ustedes saben que sí. Son uno de los mejores comerciantes que existen en este mundo, la raza judía. Trabajaban, pero vivían la vida cristiana. ¿Sí? La vivían a plenitud, perseverando en la doctrina. ¿En qué más perseveraban? En la comunión. Había esa sed de buscarse el uno al otro, de preocuparse el uno por el otro, de buscarse, de llamarse, de visitarse. Partiendo el pan, también perseveraban en el partimiento del pan. Este partimiento del pan aquí es la cena. Ellos perseveraban cada primer día de la semana en el partimiento del pan, cosa que nosotros estamos empezando a hacer también. Perseverar en el partimiento del pan, o sea, en la Santa Cena cada primer día de la semana. Y perseveraban en las juntos. Miren que este cuadro, al traerlo a nuestro diario vivir, es muy diferente. Y si es diferente, entonces tiene que ser también distinto nuestro sentir, también tiene que ser distinto el aspecto de dar fruto, también tiene que ser distinta la vida en nuestros tiempos, porque no vivimos conforme a esta regla o conforme a este modelo con el que ellos desearon vivir. En resumen, hermanos, la vida de ellos, vamos a leerla ahora, y lo hemos ya también compartido, en el libro de los Efesios, tenía este toque espiritual y muy especial. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 19. Nos dice el Señor a nosotros como personas que no somos judíos, somos gentiles. A nosotros los gentiles el Señor nos dice: así que ya no son extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo vivían ellos? Vivían como familia. Nosotros no vivimos como familia. Y hoy tenemos tantas ventajas a nuestro alcance. Tenemos una tecnología, hermanos, que nos permite llamar al hermano. No lo hacemos. Celular, teléfono, internet, WhatsApp, motos, bicicletas, pero detengámonos ahí. Porque, repito lo que dije al principio, esto es muy bonito meditarlo. El detalle es cómo llevar esto a cabo, cómo llevar esto a la práctica en nuestros días. Porque si no es esto lo que empezamos a mirar hoy, de nada sirve deleitarnos en ese relato, ¿verdad? Porque es un deleite mirarlo y alcanzar a imaginarse cómo eran esos primeros días, cómo vivía esa gente. Muy lindo, pero detengámonos. ¿Cómo hacer? Hay que mirar qué hacían ellos. Y ya lo miramos en cierta forma. Deseaban estar juntos.
eran sencillos de corazón, eran alegres en la vida cristiana. Pero mire este mandato que aparece acá, en el capítulo 4, ahí donde está en la carta, en la que está, o sea, la de los Efesios, capítulo 4, en el versículo 2, hay un mandato para que usted logre esto. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo yo puedo lograr querer estar junto con mis hermanos? Necesito mucha humildad y mansedumbre. Necesito capacidad para soportar con paciencia a los demás en amor. Porque es que cada uno de nosotros debe entender que la palabra soportar, escuche bien, la palabra soportar es uno de los grandes mandamientos incluidos en el amor. El que tiene amor tiene capacidad de soportar, porque en las virtudes que tiene el amor, en 1 Corintios 13, ¿se han leído 1 Corintios 13? La grandeza del amor, dice, el amor todo lo soporta, aún al marido, ¿verdad? Aún a la esposa. Pero el punto acá, hermanos, es que nosotros, en vez de soportar, cuando vemos hermanos que no son iguales a nosotros en la congregación, nos empeñamos a enfocarnos en los defectos. ¿Sabe una cosa, hermano? Le tengo una noticia. Los que estamos aquí, todos tenemos defectos. El único que no tiene defecto, voy a cerrar los ojos, es usted. Pero los demás tenemos defectos. ¿Entendió? El único que no tiene defecto es usted. Los demás que lo rodean a usted tenemos defectos. ¿Qué va a hacer usted con los defectos del otro? ¿Sabe qué hacemos? Hay un papel fácil, y esto hay que estudiarlo y meditarlo más en otra ocasión. Pero el diablo tiene un ejercicio fácil para desarrollar cuando vemos defectos en los demás. Es un ejercicio que se convierte en el deporte favorito de los cristianos. ¿Sabe cuál es ese deporte? Murmurar. Se practica a todas las horas del día. En este sí que se persevera. Tenemos una capacidad para sentarnos con otro hermano a hablar de otro tercero. Lo que no tenemos la capacidad de ir donde él, en amor, a decirle, ve hermano, me parece en el amor del Señor que debes corregir esto. Pero igual, hermanos, quiero decirles que esto lo estamos leyendo y meditando para darnos cuenta que hay que trabajarlo, que hay que empezar en nuestra vida al ejercicio que nos plantea el Señor. Ya hablé del ejercicio del diablo, ¿no? Que es murmurar. Pero ¿cuál es el ejercicio que nos plantea el Señor? Aquí está, soportándonos los unos a los otros. Pero hay otros términos más que no los voy a citar, o no los voy a leer. Si los voy a citar, usted los puede leer. En Gálatas capítulo 1, capítulo 6, versículo 2, el Señor te tiene un trabajo, te tiene un ejercicio para cuando veas defectos en tu hermano. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 te dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cuáles son las cargas? Los defectos. Sobrellévala. Difícil, porque es que tú estás tan apurado con la carga que tú llevas y no tienes espacio para llevarla del otro. Por eso es que caemos en ese error. Cuando uno tiene cargas muy grandes, quiero enfatizarlo y que lo escuche bien, cuando uno tiene cargas muy grandes, hermano, no tiene capacidad de soportar. Porque soportar, voy a repetir lo que significa soportar. Soportar, mire esa columna, mire esas columnas. Esas columnas están soportando el peso. No me están prestando atención. Voy a repetirlo. 6:2. En Gálatas 6:2, voy a devolverme entonces. En Gálatas 6:2 está un mandato que le llaman ahí el apóstol Pablo la ley de Cristo. Y cumplí así la ley de Cristo, termina ese versículo, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Y en el amor no solo llevamos la carga los unos de los otros. Ok, desde mis ojos, yo tengo la capacidad de ver defectos en ustedes, pero no tengo la capacidad de ver los míos. Y esto, hermanos, según las palabras de Jesús, es un pecado. Porque nos dice necio, hipócrita.
así nos dice, mira primero los tuyos, para que luego ayudes al otro. Entonces, hermano, atención, soportar es llevar un peso más grande. Estas columnas están soportando el segundo piso, ¿no? Soportar es cargar con el peso de los errores de mis hermanos sin abrir la boca en contra de él. ¿Entendieron eso? Ok, me doy cuenta que esto lo vamos a estudiar más a fondo, lo vamos a meditar más a fondo, pero ya les damos la idea, porque esta es la manera esta es la manera en que los hermanos del primer siglo trataron de vivir. Y ellos sí que tenían diferencia, ahorita las vamos a ver. Entonces, soportar, hermanos, es que los defectos que yo veo en ti, y que según mi óptica son una lista larga, así como lo que usted logra ver en mí, cuando el Señor me dice ahí en Gálatas 6:2, sobrellevar, me está diciendo, llévelo usted encima, suyo. En otras palabras, devuélvase al versículo 1 de Gálatas 6 y le está diciendo, si lo sorprendes en alguna falta, en algún error, en algún defecto, tu trabajo debe consistir en querer restaurar a ese hermano, ayudar. Aquí en estos dos versículos está escondida la palabra ayudar. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo ayudar? No, es que el hermano no se deja. Bueno, vaya donde Dios. Y en vez de contarle a otro hermano que no tiene por qué saber, cuénteselo a Dios. Señor, el hermano John es mal geniado, ayúdalo, Padre, para que corrija ese genio. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a tomar la oración y la va a recibir. Pero si usted va donde el hermano Pedro a decirle que el hermano Juan es un mal geniado que insulta a su esposa delante de todos, ¿qué va a pensar Juan de Pedro? ¿Lo mejor? No. Entonces murmura usted, murmura el otro, y del que se está hablando, ignorante de toda la situación. ¿Esa es la vida que vivieron los hermanos y que Dios quiere que vivamos? No. O por lo menos eso no es lo que yo aprendí del Señor ni de los apóstoles. El otro aspecto está en Hebreos 10:24. Palabras claves, las voy a repetir: sobrellevar, soportar, para que pueda haber comunión, para que podamos ser una familia y vivir juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, tenemos que soportar. Ahora en Hebreos 10:24 nos mandan dos palabritas, dos ejercicios bien contundentes también, en los cuales hay que laborar en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son las palabras que aparecen en este versículo 24? Considerar y estimular. ¿La está viendo? Ok, veo a un hermano en su falencia, en su error, en su defecto. ¿Cuál es mi papel según este versículo? Considerarlo. ¿Qué debo considerar? Les adelanto algo para cuando lo estudiemos. Debo considerar su edad, su estado de salud, su educación, su formación, los problemas que haya tenido. Debo considerarlo y estimularlo. ¿Cómo lo estimulo? ¿Hablando con otro de él? ¿Será que así lo estimulo, hermano? ¿Me voy y me siento incluso con el que no es de la iglesia a hablar de los hermanos de la iglesia? ¿Cómo estimulo yo a mi hermano? Para que podamos, hermano, estar juntos y tener en común todas las cosas. Una de las cosas que debemos tener en común es el considerarnos, es el sobrellevar. Esto lo vamos a meditar más a fondo. Quiero repetirlo muchas veces. ¿Cómo nos estimulamos, hermano? Diciéndole al hermano: hermano, esta mañana oré por ti. Vamos a hacerlo, hermano. ¿Usted quiere que aquí en este lugar donde usted se reúne se viva el cristianismo que vivieron los hermanos de allá? Hay que empezar por algo. No es por las grandes enseñanzas, los grandes temas que usted tenga en la mente. No, es por una vida práctica. Es por el querer estar juntos y vivir así la gran doctrina del Señor, llamada la doctrina del amor.
¿Quiere usted, hermano, poner a disposición de sus hermanos algo que usted tenga y que usted pueda decir, hermano, a partir de ahora esto está en común de todos? Mi casa, por decir algo. El martillo que tengo, hermano, cuando lo necesite, puede ir por él, por decir algo. Pero tiene que nacer de acá. No se puede imponer porque los apóstoles no impusieron esto. ¿Sí? Surgió del amor que Dios generó en sus corazones. El último dato, hermanos, el último dato en Colosenses, para ubicar todo eso, y con esto terminamos. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, también lo estudiaremos más a fondo después. Atención, vamos a leer 12 y 13 y luego leemos el 11. Disculpen el asunto de esa manera. 12 y 13 del capítulo 3 y luego leemos el versículo 11. Dice: ¿usted quiere, hermano, soportar a los demás? ¿Usted quiere vivir en comunión? Observe: vístase pues como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es la única manera, hermano, de poder compartir con los demás. Tenemos que llenarnos de humildad, de paciencia. ¿Por qué? Porque en la congregación, a medida que crece, van a llegar hermanos difíciles de soportar. ¿Entienden? Fácil es la vida cuando no tenemos que soportarle nada a la otra persona, ¿no? Pero la vida cristiana consiste en soportar las falencias de los demás. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Escuche: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, cuando usted tiene queja contra otro hermano, mire el mandamiento del Señor. Distinto a lo que usted hace, hermano. Distinto a lo que yo hago. Cuando yo tengo queja contra otro, ¿qué hago? Voy a hablar con otro. Pregunta: ¿qué resolvemos? ¿Quién gana ventaja? ¿El Espíritu Santo? Oh, qué necedad la del cristiano, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Cuando tengas una queja contra otro, ¿qué debes hacer? Perdónalo. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a perdonar? Así como Cristo te perdonó. Wow. Entonces yo me pongo a revisar lo que Dios me perdonó hasta hace unas horas y la lista es larga. Y yo no puedo perdonar 2 defectos que ve mi hermano. ¿Se acuerdan de la parábola de los 2 deudores? Uno debía, atención, uno debía 50 millones y se los perdonaron. Y él le debía 50,000 pesos y no los perdonó. Así somos nosotros con Dios. Entonces, hermanos, para poder perseverar en la comunión, para poder estar juntos con alegría y sencillez de corazón, he aquí los ejercicios a desarrollar: soportar, sobrellevar, considerar, estimular. Nada de murmurar, hermano, nada de quejarse. Hacer todo sin murmuraciones, dice la palabra del Señor. Es hora, hermano, de empezar a vivir el verdadero cristianismo desde nuestra propia vida. Dejémonos ya de pensar en que la iglesia del Señor cree en esto, no hace esto, hace lo otro, pero no vivimos la esencia de la vida cristiana. Hay que vivir, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: de esto depende la ley y los profetas. Así que, hermanos, la invitación del Señor es para que tengamos el deseo de vivir como una familia, de hacer actividades en y como familia, y lo podemos hacer. Una de ellas, hermanos, vamos a empezar a orar juntos. Los estamos invitando. Ahorita en los anuncios damos ese dato, ¿no? Pero, hermano, Dios nos está invitando a que su vida cristiana no consiste en congregarse solamente y ya. Hay que perseverar en el templo,
pero hay que partir el pan en las casas, hay que tener en común las cosas. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Hay que llenarnos de mucha humildad y de mansedumbre, conforme a la misericordia de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.